Mi esposa se convirtió en doctora y lo celebró presentando los papeles del divorcio ese mismo día. Firmé sin discutir y desaparecí por completo. 8 años. Eso fue lo que pasé construyendo el sueño de otra persona mientras el mío acumulaba polvo en un rincón. 8 años trabajando turnos dobles para pagar su matrícula en la Facultad de Medicina. 8 años de cenas congeladas porque siempre estaba estudiando. 8 años de vacaciones canceladas porque tenía que centrarse en los exámenes. 8 años escuchando que, cuando me gradúe, todo será diferente. La ceremonia de graduación fue un jueves de mayo. Pedí el día libre en el trabajo solo para poder asistir. Incluso compré una camisa nueva para la ocasión. Después de todo, se suponía que aquel era nuestro momento, nuestro logro, el comienzo de nuestro futuro. Me senté en aquel auditorio abarrotado, viéndola cruzar el escenario. Cuando pronunciaron su nombre, me levanté y aplaudí más fuerte que nadie. 8 años de sacrificio finalmente estaban dando fruto, o al menos eso creía. La ceremonia terminó hacia el mediodía. Las familias hacían fotos, celebraban, organizaban cenas. Yo esperé junto al coche mientras ella posaba con sus compañeros. Apretaba el diploma entre las manos como si fuera un billete dorado. Cuando por fin se acercó, esperaba un abrazo, un beso, quizá un simple «gracias». En su lugar, me entregó un sobre manila. «¿Qué es esto?», pregunté. «Papeles de divorcio», dijo, como si hablara del tiempo. «Ya he firmado mi parte». Me quedé mirando el sobre, luego a ella. No estaba bromeando. No había emoción en su mirada, ni duda en su voz. No era una decisión impulsiva. Lo había planeado. «¿Hablas en serio?» «Totalmente. Mira, ya no te necesito. Tengo mi título, tengo ofertas de trabajo, tengo futuro. Fuiste de ayuda durante la carrera, pero esa etapa de mi vida se ha acabado. De ayuda. 8 años de mi vida, reducidos a una palabra. De ayuda. Entonces, ¿qué había sido yo? ¿Un tipo de beca personal?» Ella se encogió de hombros. «Sabías a lo que te apuntabas. Dejé claras mis prioridades desde el principio. La Facultad de Medicina era lo primero. Ahora soy doctora y quiero empezar de cero, sin lastres. Lastre. Eso era lo que 8 años de matrimonio significaban para ella. Lastre. Sus compañeros empezaban a acercarse, curiosos por aquella conversación tan tensa. Algunos los reconocía de los pocos eventos sociales a los que había asistido. Todos sabían que yo era el marido que trabajaba horas extra para pagar la matrícula de su amiga. Abrí el sobre y eché un vistazo a los papeles. Todo ya estaba completado. Había dividido nuestros bienes, reclamado el coche que quería e incluso se había adjudicado el piso, argumentando que pronto ganaría sueldo de doctora. A mí me dejaba lo mínimo que exigía la ley. «Veo que lo has pensado bien, ¿eh? No soy tonta. Sé lo que quiero». Miré a su alrededor, sus compañeros observando, las familias celebrando, la mujer a la que había apoyado durante 8 años, ahora dispuesta a desecharme como un libro de texto usado. Entonces hice algo que sorprendió a todos, especialmente a ella. Saqué un bolígrafo del bolsillo de mi chaqueta y firmé cada página sin leer el resto. Allí mismo, en el aparcamiento, frente a sus colegas de la facultad, puse fin a nuestro matrimonio con la misma indiferencia con la que ella había iniciado la conversación. «Listo», dije, devolviéndole los papeles. «Enhorabuena por tu graduación y por tu divorcio». Se le cayó la mandíbula. Esperaba drama, súplicas, quizá enfado. Lo que obtuvo fue cooperación eficiente. «¿Ya está? ¿No vas a luchar por esto? ¿Ni siquiera intentar convencerme? ¿Por qué iba a luchar por alguien que me acaba de llamar lastre?» Me di la vuelta y me alejé del coche, dejándola allí de pie con el diploma en una mano y los papeles firmados en la otra. Detrás de mí, escuché cómo sus compañeros empezaban a murmurar. No miré atrás, no levanté la voz, no hice una escena. Simplemente caminé fuera de aquel aparcamiento y de su vida. Lo último que oí, al girar la esquina, fue a uno de sus compañeros preguntar: «¿Quién era ese tipo? ¿Y por qué se fue andando y dejó su propio coche?» Seguí caminando. Ella quería empezar de cero, sin lastres. Perfecto. Estaba a punto de descubrir el verdadero peso que había estado cargando todos esos años. 3 días después del incidente del aparcamiento, me había esfumado. No solo del piso, sino del estado entero. Mientras probablemente esperaba que volviera arrastrándome con disculpas y flores,
Yo estaba ejecutando el acto de desaparición más meticuloso de mi vida. La ventaja de estar casado con alguien que jamás prestó atención a las finanzas era que no tenía ni idea de lo que realmente controlaba. Creía que se quedaría con el piso, porque pronto ganaría dinero como doctora. Lo que no sabía era que llevaba 2 años pagando el alquiler desde mi cuenta personal, no desde la cuenta conjunta. El contrato estaba solo a mi nombre. Pasé esos 3 días liquidando todo lo importante. Cerré las cuentas conjuntas y moví mi parte a un banco nuevo, del que ella nunca había oído hablar. Cancelé los servicios que estaban a mi nombre. Transferí mi número de teléfono a otra compañía. Incluso cancelé la suscripción a Netflix que tanto le gustaba. El sábado por la mañana estaba cargando mi camioneta con lo único que realmente me importaba: ropa, herramientas, la vajilla de mi abuela que ella nunca apreció y mi colección de discos antiguos, esos de los que siempre se quejaba porque ocupaban demasiado espacio. Portland, Oregón, se convirtió en mi destino, no porque tuviera lazos allí, sino precisamente porque no los tenía. Un nuevo comienzo en una ciudad donde nadie conocía mi historia y nadie pensaría en buscarme. El piso que encontré no era gran cosa, un dormitorio, a 15 minutos del centro, con vistas a un aparcamiento en lugar del horizonte urbano con el que ella soñaba. Pero era mío, completamente mío, legal y económicamente. Conseguir trabajo me llevó menos de una semana. Gestión de obras en una empresa mediana especializada en edificios comerciales. El sueldo era bueno, el horario razonable, y nadie me preguntaba por mi vida personal. Perfecto. Mientras tanto, en nuestra antigua ciudad, ella empezaba a descubrir la realidad de su nuevo comienzo. La primera señal de problemas llegó cuando intentó pagar el alquiler. Resultó que el casero no aceptaba «voy a ser doctora» como forma de pago. Cuando 3 días después le cortaron la electricidad y poco después el internet, finalmente entendió que yo no había sido un lastre. Yo había sido el cimiento. Los mensajes comenzaron la primera semana. «Tenemos que hablar. Esto es ridículo. No puedes simplemente desaparecer». Los veía llegar y los borraba sin pasar del texto previo. Las llamadas empezaron en la segunda semana, 27 en un solo día. Dejé que todas fueran al buzón de voz y luego eliminé los mensajes sin escucharlos. Si tenía algo importante que decir, podía hacerlo por escrito a través de su abogado. En la tercera semana, empezó a contactar a mis antiguos compañeros de trabajo para intentar conseguir mi nueva información. Mi antiguo supervisor me llamó para avisarme. «Ha aparecido una mujer histérica, diciendo que es tu esposa». Le di las gracias por el aviso y le respondí: «No tengo esposa». El segundo mes trajo el verdadero pánico. Al parecer, había intentado usarme como referencia para alquilar un nuevo piso, solo para descubrir que mi antiguo número de teléfono estaba desconectado. Contactó con mi hermana, con mis padres, incluso con mi antiguo compañero de universidad. A todos les envié el mismo mensaje: «No conozco a nadie con ese nombre». Su movimiento más desesperado llegó en el tercer mes. De algún modo consiguió averiguar dónde trabajaba y llamó a la oficina principal diciendo que había una emergencia familiar. Mi jefe tomó el recado y me lo pasó. Le conté la verdad. No había ninguna emergencia, porque no tenía familia con ese nombre. Lo entendió perfectamente y bloqueó su número en el sistema. Lo que ella no sabía era lo mucho que estaba disfrutando de mi nueva vida. Portland me sentaba bien. El café era mejor. La gente no se metía en los asuntos de los demás y nadie esperaba que sacrificara mi presente por el futuro de otra persona. Me uní a un grupo de senderismo que salía cada fin de semana. Empecé clases nocturnas de gestión de proyectos. Incluso volví a salir con gente, aunque sin nada serio, solo redescubriendo lo que era tener conversaciones que no giraban en torno al estrés de los exámenes o las prácticas médicas. La mujer que conocí en la cafetería de una librería era todo lo que mi exesposa no era. Tenía su propia carrera como diseñadora gráfica, pagaba sus comidas y de verdad parecía interesada en mis pensamientos y opiniones. Cuando le conté que me había divorciado recientemente, simplemente asintió y dijo: «Bien por ti, por saber cuándo alejarte». Sin dramas, sin análisis de «qué salió mal», sin sugerencias de terapia o segundas oportunidades. Solo aceptación. A veces los matrimonios terminan,
y seguir adelante es lo más sano. Para el 6.º mes, había dejado de comprobar si mi ex intentaba contactarme. Había construido una rutina que no giraba en torno a su horario, sus gustos ni sus necesidades. Despertar a las 6, café mientras leo las noticias, trabajar de 7 a 4, gimnasio o senderismo después, cena con amigos o una noche tranquila en casa leyendo. Simple, pacífica, mía. La ironía no se me escapaba, mientras ella probablemente contaba a sus colegas lo emocionada que estaba con su nuevo comienzo como doctora soltera. El que realmente estaba viviendo un nuevo comienzo era yo, sin lastre que me arrastrara, sin que nadie tratara mis esfuerzos como meras comodidades temporales. Ella quería empezar de cero, con una hoja en blanco. Yo le había dado exactamente eso, y además algo que no esperaba, una hoja completamente vacía, donde antes estaba yo. 3 años después de comenzar mi vida en Portland, vivía mejor que en los 8 años de matrimonio. Lo que no sabía era que, 3 años después de empezar su carrera médica, mi exesposa estaba descubriendo que la realidad tiene sentido del humor. Me enteré más tarde, a través de un conocido en común, que no pudo resistirse a contar el cotilleo. Al parecer, su nuevo comienzo no había salido como planeaba. Resultó que ser una doctora recién graduada no era la fuente instantánea de riqueza y prestigio que había imaginado. Su sueldo inicial como residente apenas superaba el que yo ganaba en la construcción, solo que ahora tenía encima una deuda estudiantil de 6 cifras. Deuda que antes era nuestro problema, cuando necesitaba mi firma para los préstamos conjuntos. El piso que se adjudicó en el divorcio se convirtió en una pesadilla financiera en apenas 6 meses. Sin mis ingresos para cubrir alquiler, servicios y comida, se fundió sus ahorros antes de cobrar su primer sueldo de residente. Terminó aceptando 2 compañeras de piso solo para llegar a fin de mes. Compartía el espacio que tanto ansiaba tener para ella sola. Y esas compañeras, según mi fuente, no quedaron muy impresionadas al descubrir que había dejado a su marido justo después de graduarse, sobre todo cuando comprendieron que, en la práctica, estaban subvencionando el estilo de vida que ella pensaba pagar con el dinero de doctora, que no llegaba tan rápido como esperaba. Su horario laboral era brutal, semanas de 80 horas, turnos nocturnos, guardias en los fines de semana que había imaginado dedicar a disfrutar de su libertad recién estrenada. La vida social con la que soñaba como doctora independiente se convirtió en siestas entre turnos y comidas, a base de cafetería de hospital y bebidas energéticas. Mientras tanto, yo prosperaba. La empresa constructora me había ascendido a jefe de proyectos senior. Mi salario había aumentado considerablemente y gestionaba algunos de los mayores proyectos comerciales de Portland. Compré una casa pequeña con un jardín decente. Nada lujoso, pero completamente mío. Sin hipoteca compartida, sin planificación financiera conjunta, sin pedir permiso para comprar nada. El grupo de senderismo se había convertido en el núcleo de mi vida social. Cada fin de semana, lloviera o hiciera sol, explorábamos rutas distintas por Oregón y Washington. Estaba en la mejor forma de mi vida. Tenía un grupo sólido de amigos y, por primera vez en años, me sentía genuinamente feliz. La diseñadora gráfica que había conocido en la librería se había convertido en algo más serio. Llevábamos más de un año juntos, tomándonos las cosas con calma y sin prisas. Ella apreciaba que no quisiera precipitarme, teniendo en cuenta mi reciente divorcio. Lo que no sabía era lo refrescante que resultaba estar con alguien que aportaba lo mismo a la relación, en lugar de tratarme como un sistema de apoyo financiero. Tenía su propia casa, su propio coche y su propia cuenta de ahorros. Cuando salíamos a cenar, insistía en dividir la cuenta. Cuando yo cocinaba en casa, ella traía vino y postre. Cuando cocinaba en la suya, yo me encargaba de recoger y le llevaba flores. Todo se sentía equilibrado y recíproco. Pero volviendo a la situación de mi exesposa, el punto de quiebre para ella, al parecer, llegó durante su 2.º año de residencia. Había estado trabajando con un horario especialmente brutal cuando su coche se averió. Problemas graves de motor que costaban más reparar que el valor del coche. Antes, eso habría sido mi problema. Yo habría buscado la financiación, negociado con el taller, incluso pedido dinero prestado a la familia si era necesario.
Ahora se enfrentaba sola a la situación, con las tarjetas de crédito al máximo y sin ahorros. Terminó usando transporte público durante 3 meses antes de conseguir un préstamo para un coche de segunda mano, con cuotas que devoraban buena parte de su ya ajustado presupuesto. Esa experiencia, por lo visto, le hizo despertar y darse cuenta de lo que había perdido al desechar a su lastre. Ahí empezó la búsqueda real. Primero intentó por redes sociales, pero yo había borrado todas mis cuentas y nunca abrí otras con mi nombre real. Luego contactó con todos los amigos que habíamos tenido en común, pero la mayoría había tomado partido tras el divorcio, y el suyo no era precisamente el más popular. Contrató a un investigador privado después de 2 años de búsqueda infructuosa. Le pagó $1000 por adelantado con dinero que no podía permitirse gastar. El tipo encontró direcciones antiguas, empleadores anteriores, incluso localizó a algunos familiares que no le dieron información útil. El golpe de suerte llegó cuando ella abusó de su acceso a bases de datos médicas durante su 3er año de residencia. Se le ocurrió buscar registros de empleo hospitalario en distintos estados, rastreando mi nombre en descripciones de trabajos relacionados con la construcción. Por lo visto, pensó que tarde o temprano necesitaría atención médica y que, si seguía trabajando en el mismo sector, podría encontrarme por ahí. Era una idea descabellada, pero funcionó. Un reconocimiento médico rutinario que me hice a través del seguro de mi empresa generó un registro que apareció en su búsqueda. El hospital estaba en Portland, Oregón, y el empleo figuraba en una importante empresa constructora. Me había encontrado. Tras 3 años de búsqueda, al fin tenía una ubicación aproximada y suficiente información para localizarme por completo. Lo que no sabía era que el hombre que buscaba ya no era el mismo que había dejado en aquel aparcamiento el día de su graduación. Ya no era el tipo que hacía turnos dobles para pagarle la matrícula, ni el hombre que aceptó ser llamado lastre o de ayuda. Era alguien que había construido una vida completamente nueva, sin ella. Alguien que había demostrado que su juicio sobre mi valor estaba totalmente equivocado. Alguien que había seguido adelante hasta el punto de que su nombre apenas cruzaba por mi mente. Estaba a punto de descubrir que, cuando tiras algo valioso, no puedes decidir 3 años después que quieres recuperarlo. Todo empezó una mañana de martes, en marzo. Mi teléfono mostraba 17 llamadas perdidas de un número que no reconocía. Luego comenzaron los mensajes. Sé que estás recibiendo estos mensajes. Tenemos que hablar de lo que pasó. Cometí un error y quiero arreglarlo. Por favor, llámame. Borré cada uno sin leer más allá de la vista previa. Después de 3 años de silencio absoluto, no me interesaba en lo más mínimo la crisis que, de repente, la había hecho recordar mi existencia. Las llamadas continuaron durante 2 semanas. Números distintos ahora. Probablemente teléfonos prestados de compañeros o amigos. Bloqueaba cada uno en cuanto detectaba el patrón. 17 llamadas el martes, 23 el miércoles, 31 el jueves. Estaba escalando, cada día más desesperada ante mi silencio. Entonces se puso creativa. Mi teléfono del trabajo sonó un viernes por la tarde. Estaba en una obra revisando planos cuando me llamó la recepcionista de la oficina principal. «Oye, hay una mujer aquí que dice ser tu esposa. Asegura que hay una emergencia familiar y que necesita hablar contigo urgentemente». «¿Cómo es?», pregunté. La descripción coincidía a la perfección. Mi exesposa había encontrado mi empresa y conducido hasta Portland. Estaba allí mismo, sentada en el vestíbulo, probablemente inventando alguna historia sobre un problema médico o una crisis familiar. «Dile que no has podido localizarme y que estoy fuera del estado en un proyecto durante las próximas 2 semanas. ¿Tomo sus datos de contacto?» «Sí, y dile que alguien la llamará». «Entendido». ¿Debería devolverle la llamada? No. 1 hora después, mi supervisor me llamó con una actualización. Ella había esperado en el vestíbulo 3 horas, preguntando una y otra vez si había devuelto alguna llamada o aparecido en alguna obra. Cuando entendió que no iba a salir nada de aquello, dejó su número y una nota escrita a mano. ¿Qué decía la nota? Algo sobre que teníais que hablar de vuestro futuro juntos. Parecía bastante alterada cuando comprendió que no íbamos a ayudarla a encontrarte. «Gracias por manejarlo con profesionalidad. Sin problema.
A veces nos pasa con exmujeres algo intensas. Bloquearé su información por si vuelve. No volvió a la oficina, pero encontró otras formas de hacerse notar. Por lo visto, pasó el fin de semana conduciendo por Portland, buscando mi camioneta en aparcamientos de edificios y restaurantes. Uno de mis amigos del grupo de senderismo me llamó el domingo por la noche para avisarme de que una mujer, que coincidía con su descripción, se le había acercado en una cafetería. Le dijo que estaba buscando a su marido desaparecido y le mostró una foto mía en el móvil. «Tío, no le dije nada», me contó mi amigo, pero parecía realmente decidida. Dijo que llevaba 3 años buscándote. Gracias por el aviso. Si vuelve a acercarse, no me conoces. Entendido. El lunes llegó con una nueva estrategia. Había averiguado que vivía en algún lugar de Portland y decidió inundar la ciudad con su búsqueda. Publicó en grupos vecinales de Facebook, en aplicaciones como Nextdoor e incluso en la sección de conexiones perdidas de Craigslist, todos con el mismo mensaje. Busco a mi marido. Perdimos el contacto después de mi residencia médica. Por favor, ayúdenme a reencontrarme con él. Mi novia, la diseñadora gráfica, me enseñó una de las publicaciones el martes por la noche. Estábamos cocinando en mi casa cuando abrió Facebook en el móvil. «Esto es rarísimo», dijo. «Hay una mujer publicando en todos los grupos de Portland buscando a su marido. Está usando una foto que parece de hace años y todo suena desesperado». Miré la publicación. Efectivamente, era una foto mía de cuando estábamos casados, probablemente de alguna cena que yo ya ni recordaba. El texto parecía sacado de un anuncio de Conexión Perdida, lleno de arrepentimiento y promesas de enmendar errores. Suena como alguien que no entiende que hay puentes que, una vez quemados, no se pueden reconstruir. Mi novia asintió. Los comentarios son demoledores. La mayoría le dice que si su marido quisiera ser encontrado, no habría desaparecido tan completamente. Tenía razón. La sección de comentarios estaba llena de personas señalando lo obvio. Los hombres no desaparecen sin dejar rastro, a menos que tengan muy buenas razones. Varias mujeres compartían sus propias historias de exmaridos que habían cortado todo contacto, y la conclusión era unánime. Ese nivel de distancia solo ocurre cuando el daño ha sido serio. El miércoles llegó con su movimiento más desesperado hasta entonces. De alguna manera consiguió mi dirección. Volví del trabajo y la encontré sentada en su coche, frente a mi casa. Había estado allí tanto tiempo que había atraído la atención del vecindario. La señora Chun, la vecina de enfrente, me hizo señas en cuanto aparqué. «Esa mujer lleva ahí desde el mediodía, preguntando a todo el que pasa si te conoce». «Gracias, señora Chun. Si vuelve a hacerlo, puede llamar a la policía por comportamiento sospechoso». Guardé el coche en el garaje y entré por la puerta lateral, evitando cualquier contacto visual. Ella sabía que estaba en casa, lo que significaba que el enfrentamiento real estaba a punto de comenzar. El timbre empezó a sonar a las 7 de la tarde. Toques continuos y agresivos que duraban 2 minutos seguidos, luego golpes, luego más timbre. Ignoré todo, siguiendo mi rutina normal, cena y lectura. A eso de las 9, empezó a gritar desde fuera. «Sé que estás ahí. Vi tu camioneta en el garaje. Tenemos que hablar como adultos. Conduje 16 horas para llegar hasta aquí. No me iré hasta que al menos me escuches». Las luces de los porches se encendían por toda la calle. Los vecinos, sin duda, disfrutaban del espectáculo. Llamé a la línea de emergencias no urgentes. Quisiera denunciar a alguien por allanamiento y alteración del orden. Es mi exesposa. Lleva aquí varias horas y se niega a marcharse. El agente llegó 20 minutos después. Profesional, tranquilo. Lo vi por la ventana mientras hablaba con ella unos 10 minutos. Estaba nerviosa, gesticulando hacia mi casa, seguramente contándole su búsqueda de 3 años y su desesperación por reconectarse. Luego llamó a mi puerta. «Señor, la mujer dice ser su exesposa y afirma que necesita tratar asuntos importantes con usted. ¿Desea hablar con ella?» «No. Estamos divorciados desde hace 3 años y no tengo ningún interés en comunicarme con ella. Quiero que la retiren de mi propiedad». «Entendido. La escoltaré fuera y le explicaré que debe dejarle en paz». A través de la ventana vi cómo el agente volvía a su coche y hablaba con ella otra vez, esta vez con un tono mucho más firme, porque terminó subiendo al coche y marchándose sin mirar atrás. 5 minutos después,
mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. La policía no puede impedir que te quiera. Esperaré el tiempo que haga falta. Hice una captura de pantalla y la añadí al archivo que había empezado a guardar. Si la situación empeoraba, quería tener todo documentado. 3 años de silencio, seguidos por 2 semanas de desesperación. Me había encontrado, pero estaba a punto de descubrir que encontrar a alguien y reconectarse con esa persona son 2 cosas muy distintas. Me acorraló en un Home Depot un sábado por la tarde. Estaba cargando madera en mi camioneta para construir una terraza, cuando escuché su voz detrás de mí. «Por favor, no te vayas. Solo dame 5 minutos». Me giré. Estaba a unos 3 metros. Parecía no haber dormido en días. Estaba más delgada, con ojeras profundas y esa energía caótica de quien vive a base de pura desesperación. ¿5 minutos para qué? Para disculparme, para explicarme, para pedirte otra oportunidad. Cerré el portón de la camioneta y la miré de frente. Tuviste 8 años de oportunidades. Las agotaste todas en un aparcamiento hace 3 años. Estaba estresada. La facultad de medicina me superaba y dije cosas que no sentía. Me he arrepentido cada día desde entonces. ¿De qué parte exactamente te arrepientes? ¿De llamarme lastre? ¿O de descubrir que ese lastre era lo que mantenía tu vida a flote? Se estremeció. Nunca debí decir eso. Tenía miedo de empezar mi carrera y pensé que debía ser completamente independiente para demostrar que podía salir adelante como doctora. ¿Y qué tal te está yendo con eso? Apretó la mandíbula. Ha sido más difícil de lo que esperaba. Las horas, el dinero, todo, dijo ella. Ahora me doy cuenta de que renuncié a lo mejor que tenía en mi vida por una carrera que no era lo que imaginaba. Me apoyé en la camioneta y crucé los brazos. A ver si lo entiendo. Cuando pensabas que ibas a ser rica y exitosa, me tiraste a la basura. Y ahora que la realidad te golpeó y estás pasándolo mal, de repente soy lo mejor que te ha pasado. No fue así. Sí, fue exactamente así. Tú misma lo dijiste. Ya no me necesitabas. Que te fui útil durante la carrera, pero que ese capítulo había terminado. ¿Te acuerdas? Bajó la mirada. Me equivoqué. Sí, en muchas cosas. Sé que te hice daño, pero podemos arreglarlo. Antes de que la facultad lo arruinara todo, teníamos algo bueno. Podemos recuperarlo. Casi me reí. Nunca tuvimos nada bueno. Yo pasé 8 años siendo tu sistema de apoyo personal mientras tú perseguías tu sueño. Tú tuviste 8 años de mano de obra gratuita, emocional y financiera, mientras te abrías camino. Son 2 relaciones muy distintas. Eso no es justo. ¿Justo? ¿De verdad quieres hablar de justicia? Déjame decirte lo que ha sido justo. Tú obtuviste exactamente lo que pediste, un nuevo comienzo sin lastres. Yo obtuve exactamente lo que me merecía tras 8 años de ser dado por hecho. Una vida en la que se me valora. Te valoro. Siempre te he valorado. Valorabas lo que te proporcionaba, no a mí. Hay una gran diferencia. Se acercó un paso más. Vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Te quiero. Siempre te he querido. Solo me confundí con mis prioridades. No, no te confundiste. Fuiste honesta. Por primera vez en 8 años dijiste exactamente lo que pensabas de mí y de nuestro matrimonio. Lo único que ha cambiado son tus circunstancias. Las personas cambian. Yo he cambiado. ¿De verdad? ¿O simplemente estás desesperada porque ser adulta resulta más difícil de lo que esperabas? Guardó silencio unos segundos. Luego intentó otro enfoque. ¿Qué puedo hacer para demostrarte que ahora soy diferente? Nada, porque yo también soy diferente. ¿Qué quieres decir? Que ya no soy el mismo hombre al que desechaste hace 3 años. Aquel que trabajaba turnos dobles para pagar tus facturas ya no existe. El que aceptó ser llamado lastre y de ayuda desapareció. Estás hablando con alguien completamente distinto. No te creo. La gente no cambia así, de la noche a la mañana. Claro que sí, especialmente cuando se ve obligada a reconstruir su vida desde cero. ¿Quieres saber lo que he aprendido en estos 3 años? Asintió. He aprendido que soy buena compañía cuando no tengo que preocuparme por el estrés de otra persona. He aprendido que tengo intereses y aficiones que no giran en torno a horarios de prácticas médicas. He aprendido lo que se siente al tener conversaciones que no terminan con quejas sobre profesores, rotaciones o exámenes.
Su cara se iba enrojeciendo con cada palabra. He aprendido que cuando sales con alguien que tiene su propia carrera y su propio dinero, la relación se convierte en una asociación, no en un acto de caridad. He aprendido que el respeto mutuo es posible cuando ambas partes aportan por igual. ¿Estás saliendo con alguien? Estoy comprometido con alguien. Las palabras la golpearon como un puñetazo. Dio un paso atrás y se llevó una mano al pecho. ¿Comprometido? Desde hace 3 meses. Nos casamos en septiembre. Pero seguimos casados. No, no lo estamos. Me pediste el divorcio, ¿recuerdas? Firmamos los papeles y todo. Muy eficientemente, por cierto. Bueno, quiero decir, podríamos volver a intentarlo, si tú quisieras. No quiero. Quiero seguir adelante con alguien que me eligió teniendo opciones, no con alguien que solo me quiere de vuelta porque las suyas no funcionaron. Ahora lloraba abiertamente. Esto no tenía que terminar así. ¿Y cómo se suponía que debía terminar? Con que aparecieras después de 3 años, pidieras perdón por tratarme como basura, y yo te recibiera con los brazos abiertos. ¿Agradecido? Sí, no lo sé. Pensé que si te encontraba y podía explicarlo, pensaste que estaría esperándote, como si mi vida se hubiera quedado en pausa hasta que decidieras que me necesitabas otra vez. No respondió, pero su cara lo decía todo. Hay algo que nunca entendiste de mí. Yo no me quedo esperando a que otros descubran mi valor. Cuando me tiraste, te tomé la palabra y seguí adelante. El hombre que buscas ahora está casándose con alguien que lo valora desde el primer día. Yo podría valorarte ahora. Demasiado tarde. Ya hay alguien que lo hace. Abrí la puerta de la camioneta y subí. Ella se quedó mirándome, probablemente esperando que cambiara de opinión o le diera una mínima esperanza. En lugar de eso, bajé la ventanilla y le di un último consejo. La próxima vez que encuentres algo valioso, intenta no tirarlo solo, porque creas haber encontrado algo mejor. La mayoría de la gente solo tiene una oportunidad para cometer ese error. Arranqué, dejándola en el aparcamiento del Home Depot, con la misma expresión que tenía 3 años atrás, cuando firmé los papeles del divorcio. La diferencia era que esta vez sabía perfectamente lo que había perdido. 2 semanas después de aquel encuentro, hizo un último intento desesperado. Se presentó otra vez en mi trabajo, con una historia distinta. Le dijo a la recepcionista que era doctora y que tenía información médica urgente sobre mi salud que debía comunicarme de inmediato. Mi supervisor me llamó a su despacho. «Tu ex ha vuelto. Dice que hay una emergencia médica. ¿Llamo a seguridad?» «No, déjame encargarme personalmente». Fui hasta el vestíbulo. Estaba allí, aún con el uniforme de hospital, seguramente tras un turno de noche. Se veía incluso peor que antes, como si hubiera sobrevivido a base de café y esperanza vacía. «¿Emergencia médica?», pregunté. «Necesitaba verte. ¿Y pensaste que hacerte pasar por una doctora con información médica urgente era la mejor forma de conseguirlo? Soy doctora, y también una mentirosa. No hay ninguna emergencia médica, ¿verdad?». Negó con la cabeza, las lágrimas empezando a brotar otra vez. «Esto es lo que va a pasar», le dije. «Voy a darte 2 cosas, y después esto termina para siempre». Saqué un sobre del bolsillo de mi chaqueta. Primero, esto es una orden de alejamiento. Cualquier intento de contacto, directo o indirecto, se convierte en un asunto legal. Eso incluye aparecer en mi trabajo, en mi casa, contactar con mis amigos o inventarte emergencias falsas. Le temblaban las manos mientras tomaba el sobre. Segundo, esto es para ti. Le entregué una invitación de boda. Mi nombre y el de mi prometida aparecían impresos en una elegante caligrafía, junto con la fecha de septiembre y el lugar de la ceremonia en Portland. Quiero que entiendas que no solo estoy superando lo nuestro, ya lo he superado por completo. La vida que estoy construyendo no tiene nada que ver con la que tuvimos juntos. Se quedó mirando la invitación como si pudiera desaparecer si parpadeaba. Mi prometida sabe de ti, sabe de nuestro matrimonio, de nuestro divorcio y de tu intento reciente de ponerte en contacto. No se siente amenazada por ti, porque entiende algo que tú nunca comprendiste. ¿Qué cosa? Que cuando alguien te elige cada día, en lugar de mantenerte cerca solo hasta encontrar algo mejor, se construye un tipo de relación completamente distinto. El personal de seguridad ya había llegado y esperaba cerca, probablemente avisado por la recepcionista al darse cuenta de la situación.
Estos caballeros te acompañarán hasta tu coche. Si vuelvo a verte, si vuelvo a oír de ti, o si vuelves a contactar con alguien de mi entorno, la próxima conversación será con mi abogado y con la policía. Lloraba más fuerte ahora, aferrando la orden de alejamiento y la invitación de boda. Sé que cometí errores, pero esto me parece cruel. Cruel sería darte falsas esperanzas, dejarte pensar que existía una posibilidad o fingir que 3 años de reconstrucción personal pueden borrarse con una disculpa. Esto no es crueldad, esto es sinceridad. Te quiero. Sé que crees que sí, pero el amor no es algo que descubres cuando estás desesperada. El amor es lo que cultivas cuando tienes opciones. Los guardias dieron un paso adelante y ella los dejó acompañarla hasta la salida. En la puerta se giró por última vez. ¿Alguna vez podrás perdonarme? Ya lo hice. Por eso pude seguir adelante. Se marchó y nunca volví a verla. 6 meses después, me casé con mi prometida en una pequeña ceremonia, rodeado de personas que habían visto cómo construía una nueva vida desde cero. Durante los votos, le prometí elegirla cada día, no solo cuando me resultara conveniente. Ella prometió lo mismo. A veces, la mejor venganza no es desquitarse, es vivir tan bien que quienes te descartaron se den cuenta de que dejaron ir algo irreemplazable. Mi exesposa quería un nuevo comienzo sin lastres. Le di exactamente eso, y además, construí algo mucho mejor de lo que jamás tuvimos juntos. Ella consiguió lo que pidió, yo conseguí lo que merecía. Por fin, ambos éramos libres. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, te invito a suscribirte a nuestro canal. Nos ayuda muchísimo. He seleccionado 2 vídeos más que seguro te encantarán. Puedes hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.